Continuando en el compilador, vamos a comprobar algunas de las funcionalidades que implementan las estructuras if. En este caso, vamos a comenzar con la estructura simple if y retomando un poco de lo que mencionamos en el video anterior. En este primer caso, nuevamente voy a hacer referencia a el uso de if para determinar si un número ingresado por el usuario es positivo, negativo o neutro. Vamos a comenzar por la declaración de una variable y solicitarle al usuario que ingrese este valor. Declaro mi variable entera de nombre x. Pido al usuario que ingrese un dato, entonces aquí nada más ponemos dato. Este valor lo almacenamos por medio de scan en formato en formato entero, dirección de mi variable x. Posteriormente, con el if vamos a preguntar si el valor de x es mayor a 0. Si yo hago esta pregunta condicional, entonces lo que espero como acción es un print para mostrarle al usuario como texto que el valor es positivo. Vamos a escribir únicamente positivo. Voy a pasar a la ejecución del programa y a comprobar que efectivamente esté funcionando mi sentencia selectiva. Ejecutamos el programa. Me pide aquí ingresar un dato. Vamos a poner, por ejemplo, 5 y me dice aquí que el número es positivo. Nuevamente ejecuto el programa y voy a ingresar, por ejemplo, un valor negativo, -4. Y como ustedes observan, ya no me da ninguna indicación, puesto que en el caso del valor negativo hace la pregunta condicional. Como esto es falso, entonces no ejecuta la acción y continúa con el programa. ¿Qué hay después del cierre de la estructura if? Pues el retorno a 0. También no olviden aquí que en la versión final, para poder detener nuestra ventana, hay que incluir un getch. Este getch más adelante ya va a ser reemplazado por una estructura cíclica. Para utilizar este getch sí es importante incluir la biblioteca Conio. Bien, entonces hasta este punto se puede decir que lo único que me interesa es determinar si el valor ingresado por el usuario es positivo. Entonces tengo aquí mi pregunta y con esto resuelvo. Ahora bien, si yo lo que quiero es determinar si el valor ingresado por el usuario es positivo o negativo, pues nuevamente tomamos en cuenta que ahora debe de haber dos preguntas. Y las dos preguntas serían si es mayor a 0 y la otra pregunta es si es menor a 0. Muchas de las veces por error asumen que por pregunta se emplea un if y entonces hacen este tipo de cosas. Utilizan el if para preguntar si el valor de x es mayor a 0 y como acción decir que el número es positivo. Y luego otro if para preguntar si el valor de x es menor a 0. Ya tengo mis dos preguntas y la acción en este caso aquí sería decir que el número es negativo. Y bueno, el asunto de esto es que no tiene ningún problema, o sea, técnicamente el programa estaría funcionando para cualquiera de los dos casos. Vamos a ejecutar, nuestra aplicación y a comprobar que efectivamente funcione. Por ejemplo, ingreso el 5 y me dice que el valor es positivo. Después de eso ya no ejecuta el segundo if porque no cumple con la condición. Si lo ejecuto por segunda ocasión y ahora ingreso un valor negativo, digamos -3, pues aquí me dice que el valor es negativo. Obviamente no ejecuta el primer if porque no cumple la condición, pero sí ejecuta el segundo if porque cumple la condición. Ahora, en estos términos ustedes pueden decir que el programa está bien hecho. Sin embargo, tomar en cuenta en las recomendaciones que yo les hice. Esto sería incorrecto porque son dos preguntas y son complementarias. Lo correcto aquí era haber implementado un if else, no dos if. ¿Y por qué es incorrecto? Bueno, digamos que ya en tiempo de ejecución de sus aplicaciones va a perder tiempo en hacer una pregunta que ya nunca va a ocurrir.
Por ejemplo, si aquí el valor es positivo, vamos a suponer nuevamente que ingresan el 5, entonces comprueba esta condición, es verdadera y muestra lo que está como parte de la acción, que es imprimir positivo. Y pierde tiempo en esta parte, porque va a volver a preguntar por algo que ya no va a ocurrir. Entonces es pérdida de tiempo en el desarrollo de sus procesos. Ahora, en el caso del negativo, si es negativo va a preguntar aquí y esto no va a ocurrir. Y luego va a volver a preguntar y aquí sí va a ocurrir. Entonces, en cualquiera de los dos casos, no importa si el número es positivo o negativo, con esta implementación de dos if, siempre se van a hacer dos preguntas. Lo correcto aquí era haber implementado un else, porque las preguntas son complementarias. ¿Qué va a pasar en este caso? Si yo ingreso el 5, pues va a ser esta pregunta. Y si es verdadera, ejecuta la acción. Y por otro lado, como ya ejecutó la acción para el caso verdadero, el else lo omite y simplemente continúa con el programa. O sea, ejecuta esto y el else ya no existe. Ahora, ¿qué pasa si esto es falso? Va a preguntar nuevamente. Si es falso, va a ejecutar la acción del else sin realizar otra pregunta. Entonces aquí en la estructura if else solamente es una pregunta y dependiendo de esa pregunta realiza la acción o realiza la otra. Ahora bien, también tomen en cuenta que hay dos preguntas. Para este caso yo estoy asumiendo en el if si el valor de x es mayor a 0, por lo tanto la acción correspondiente es decir que el número es positivo. En caso contrario, se asume en el else que el valor es negativo. Si yo corro mi programa, verán el mismo resultado. Vean, ingreso 5 me dice que es positivo, ya no hace caso a la acción del else. Si vuelvo a correr e ingreso menos 4, inmediatamente hace la pregunta, como no es, ejecuta el else y indica que el valor es negativo. Ahora bien, les comento otra vez, son dos preguntas, yo asumí una de ellas, la otra queda por default, pero yo también pude haber colocado aquí la otra pregunta y asumir en el else su complemento. Por ejemplo, preguntar aquí si el valor de x es menor a 0. Si es menor a 0, entonces ahora la acción aquí no es decir que es positivo, sino más bien que es negativo. Y en la parte del complemento, colocar ahora que es positivo. Corro el programa y tendrán el mismo resultado. Ingreso 5, ahora el 5 es positivo, no cumple esta acción y de manera inmediata ejecuta la acción del else. En el siguiente caso, si ingreso el valor negativo, me dice que es negativo, por lo tanto la condicional del if se cumple y realiza su acción. Una vez que realiza la acción del if, omite la acción del else y continúa con su programa. Entonces, de alguna manera, el if else es más eficiente en tiempo que haber colocado un doble if. Bien, continuando. Sin embargo, aquí yo tengo solamente dos situaciones. Si yo quiero asumir la tercera situación donde quiero saber si el valor es positivo, negativo o neutro, pues nuevamente hay que ver cuántas preguntas tengo. En este caso ya serían 3. Las 3 preguntas serían preguntar si x es menor a 0, si x es mayor a 0 y si x es igual a 0. Yo aquí lo escribo, realmente así no es como se pregunta, sobre todo con la comparación de igual que. Recuerden que aquí sería doble asignación. Bien, entonces vean ustedes que hay 3 preguntas y de acuerdo a las recomendaciones que les di en la parte teórica, la mejor estructura que se debe de emplear es un if else if. Sin embargo, no hacen ese tipo de cosas y vuelven al mismo procedimiento de utilizar un if por cada pregunta. Entonces muchos dicen o asumen que esto se resuelve un if para esto, un if para la otra pregunta y un if para la tercera pregunta. Son 3 if simples que no se relacionan entre ellos. Por lo tanto, al ingresar el dato va a ser las 3 preguntas. Y si alguna de ellas se ejecutó,
pues de todos modos va a preguntar por las otras. ¿Y qué sentido tiene hacerlo si al final ya no se va a ejecutar ningún otro proceso? Entonces nuevamente caen en un error de un mal uso de las estructuras. Otros dicen, bueno, esta es complemento de esta. Pueden tomarlo así. Y al final ponen un if else y en el otro un if, asumiendo esta como complemento de esta otra. Y el otro caso sería dejar la tercera pregunta con un simple if y nuevamente se comete ese error. Entonces no desarrollar acciones de este tipo, 3 if o un if else y luego otro if, sino más bien directamente emplear la estructura escalonada if else if, considerando dos preguntas y dejando una como complementaria. O sea, de estas tres cualquiera. Toman dos y dejan una en la estructura, en la parte complementaria con el else. Y de nueva cuenta, vamos a comprobar su funcionamiento. ¿Qué pasa si yo dejo el valor tal cual, así como está, e ingreso un 0? O sea, si yo dejo esta estructura tal cual, ingreso un 0, ¿qué va a pasar? Vamos a correr el programa. Ingreso un 0 y obviamente en este caso me va a decir que es positivo porque 0 no es menor a 0. Por lo tanto, no ejecuta la acción del if y pasaría al else y me indicaría que es positivo. Ahora, si ustedes invierten y dicen ahora que en la parte de arriba es positivo y en la parte de complementaria negativo, ¿qué va a pasar cuando yo ingrese el 0? Ingreso mi 0 y vean ahora, me va a decir que es negativo. Por lo tanto, esto pues todavía ya sería más aberrante que decir que es positivo. Y nuevamente, 0 es mayor a 0, no, entonces no cumple la acción del if y se pasaría al else y diría que es negativo. Y sin embargo, bueno, sabemos que esto no es posible. Tenemos nuestras tres preguntas y debemos de asumirlas como tal. Así que bueno, empleando la estructura escalonada if, else, if, comienzo con un if, planteo una pregunta y luego sigue else, if, y ahora sí, mi segunda pregunta. En este caso yo puedo decir si el valor de x es menor a 0. Si es menor a 0, entonces ya sé que aquí como acción sería imprimir negativo. Y por último, ya no hay más preguntas y se asume que es un complemento. Y en el caso del complemento quedaría como acción un print para indicar que el número es neutro. Si corro el programa, ingreso el 0, vean ustedes, no cumple esta acción, por lo tanto pasa a la siguiente. Else if no cumple con esa condición, bueno, no cumple, entonces de manera inmediata pasa al else y sin hacer ninguna otra pregunta ejecutó su acción. Y ya no tendría por qué hacer la última pregunta porque ya sabemos que son 3 y de esas 3 hice 2. Si no es ninguna de estas dos, entonces sin preguntar más ejecuta la acción correspondiente al else. Y de nueva cuenta, ustedes pueden colocar las preguntas como quieran. Por ejemplo, yo aquí pregunto ahora en el if inicial si es igual a 0. Si es igual a 0, entonces aquí ahora sería neutro. Y aquí lo puedo dejar igual. Entonces aquí asumo si el valor es negativo, que me imprima la palabra negativo. Y ahora en el else queda el complemento de estas dos preguntas. Y el complemento de estas dos preguntas sería aquí que indiquemos que el valor es positivo. Si ejecuto el programa, pues van a ver el mismo resultado. Yo ingreso un 0 y me va a decir que es neutro, cumple la primera condición. Pero ¿qué pasa en esta primera condición? Como se cumple, ejecuta la acción. Y al tener una estructura escalonada, una vez que se ejecute una acción de ellas, va a dejar de preguntar por las otras. Entonces hace esta pregunta, rompe toda la estructura y continuaría con el resto del programa, lo cual quiere decir que es más eficiente que haber hecho 3 preguntas if. Ya no va a realizar las demás preguntas porque una de ellas se cumplió. En el caso de ingresar un valor negativo,
Vamos a poner menos 7. Vean ustedes, el resultado me dice que es negativo. Va a preguntar por esta. Menos 7 es igual a 0, no. Por lo tanto, como no cumplió esta acción, pasaría a la siguiente. Y aquí pregunta si el valor de x es menor a 0. Entonces, menos 7 es menor a 0, sí. Por lo tanto, imprime su acción, que es negativo, mostrar en pantalla negativo. Y una vez que cumplió con el desarrollo de esta acción, pues ya no ejecuta la acción del else y continúa con el programa. Entonces, ¿cuál es la situación más crítica? Cuando ingresamos un valor positivo, porque en el caso del valor positivo va a preguntar aquí, va a preguntar acá, y como ninguna de estas dos, rápidamente va a ejecutar la acción del else. Entonces, de alguna manera sí es más eficiente. Donde encuentre una condicional positiva, verdadera, ejecuta su acción y rompe el resto de la estructura. O sea, ya no va a ejecutar más procesos. De alguna manera esto es más eficiente que haber colocado un if else y luego otro if, o haber colocado 3 if. Tomen en cuenta estos puntos para poder implementar correctamente sus estructuras, y que al final de cuentas está basado en función de las preguntas que quieren desarrollar. Bien, voy a pasar a un ejemplo para la implementación del if y bueno, desarrollar más actividad empleando esta estructura selectiva. Pasemos a nuestro primer ejemplo.